estaba escuchando la balada del boludo y pensaba... Sí. Es de Blaisten eso, ¿no? El texto, el texto es de Blaisten, de Isidoro Blaisten. Sí, creo, ¿no? claro. No, lo que pensaba es, si se le aplica por estas horas, es un chascarrillo nada más a Miguel Ángel Pichetto, porque la verdad hay que quererse muy poco, lo digo sin ánimo de chiste, para desafiar a un debate a Cristina, Sí. o plantear un debate de vices, Sí. porque implica un gesto de muy baja autoestima y de falta de amor propio. La verdad es que me llamó la atención por parte de Pichetto, que se supone que más allá de su lenguaje castrense jurásico, si querés, sobre todo en lo que tiene que ver en términos de seguridad y de libertades individuales, aunque no solo, no deja de ser un político profesional, vaya si lo es. Y que haya incurrido en esto, la verdad es que me llamó la atención. ¿Pero por qué decís que se no tiene autoestima cuando propone un debate con la...? Porque tenés que tener muy baja la autoestima para permitirte el hacer creer que en verdad estás dispuesto a un debate que podés ganar. Todo lo que suene a un debate con Cristina te va a mostrar perdidoso. En realidad el chiste que había circulado era que Cristina podía debatir con Michetti. Ese era el chiste hasta hace, no sé, 3 semanas. Sí. Desde la invención de memes, posteos y demás, Sí, no otra cosa. Y cuando aparece Pichetto y dice, bueno, desafío o me interesa un debate con en este momento del PRO con Cristina, realmente me parece una muestra de debilidad enorme. Y no quería dejar de decirlo, me parece un símbolo. De todas maneras, ciertos símbolos, estamos ante uno muy grande que se va a producir hoy. ¿Cuál? La media sanción de la emergencia alimentaria, que es algo con lo que desde este espacio hemos insistido hace ya un tiempo, sí. Y yo quiero rescatar la categoría simbólica, más allá de que por supuesto uno aspira a que efectivamente esto sirva de algo, y lo aclaro porque pareciera ser que se sanciona la emergencia alimentaria, esto también lo hemos aclarado, y de un momento para otro aparecen fondos que no estaban y la gente deja de pasar hambre o se aumenta. Hay mucha cosa implementativa que yo francamente desconozco. Sí creo que todos estamos en condiciones de preguntar, bueno, una vez sancionada la emergencia que tanto se reclamó y que, repito, uno mismo se puso en cabeza o a la cabeza de eso, ¿cómo son los tiempos? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se implementa? Una pregunta que, por ejemplo, me parece imprescindible es, a propósito de cómo se implementa, es quién y cómo distribuye, ¿no es cierto? Estaría claro el proceso técnico de reasignación de partidas, que también lleva su tiempo, porque es esto, Daniel Arroyo, que es uno de los que más ha trabajado en el tema, lo explicó claramente, esto que estaba imputado acá se adjudica allá, bueno, muy bien. Supongo que eso lleva bastante tiempo. Ahí hay una muy buena nota de Laura Vales en Página que explica de qué modo las partidas para los comedores están, pero se subejecutan. Ese es el punto. Lo entrevistamos antes, Eduardo, a Hernán Lester, justamente. Ese justo no lo escuché, habló de eso. Es el origen. Claro, el tema de la subejecución. Él dice, en algunos casos incluso hasta subieron las partidas, sin necesidad de reasignación. Bueno. Y después cuando veías lo que se había ejecutado, era por debajo, no de la cifra nueva, de la cifra vieja inclusive. Ah, de la cifra vieja. De la vieja, entonces la cifra era 7.000, ponele. La subieron a 9.000 y la ejecución era 6.000. Y aclaramos de nuevo, porque antes, para los que no conocen, la gente no tiene por qué conocer cómo funciona la administración pública, ejecutar es usar la plata que ya tenés asignada. Te asignan, vos estás a cargo de eso, te asignan una partida, un presupuesto, y vas y compras comida, que es lo que tenés que hacer en este caso. Bueno, a propósito de eso es que digo... Disculpame que te interrumpa, no es una interrupción. Te agrego una cosa. Sí. Si se quiere, digo, si el Poder Ejecutivo quiere, la reasignación la podés hacer en 2 días, si querés. Si querés, técnicamente la haces en 2 días. Bueno. Depende de la eficacia que tenga la comunicación entre Jefatura de Gabinete y Secretaría de Hacienda. Pero en 2 días puedes hacerla. Bueno, está clarísimo. Si querés. Si tenés decisión política. Claro, es eso. Bueno, si tenés esa decisión política dura 2 días, después tenés
una vez que produjiste la reasignación, el cómo se la distribuye, a quién llega, a qué sectores se prioriza, cuáles son los lugares más urgentes del hambre en la Argentina, por ejemplo. Me parece que es una respuesta que no está del todo respondida, aunque uno puede intuir. Pero más allá de todo esto, insisto, bueno, más allá nada más y nada menos, insisto que me parece un símbolo muy fuerte, incluso, Martín, Pancho, Olmiro, que Macri se haya allanado a prestar el quórum o a bajar la línea de que se baje el quórum, porque también, digamos, otra cosa como es. Aquí había un problema de que Macri no quería alargar esto por decreto, no por la excusa de que en verdad la emergencia social ya rige desde 2002 y podría agregarse que el alimentario en términos de asistencia a los comedores y los trabajadores de la economía popular fue ratificada en 2016. El tema es que terminar el gobierno declarando el propio gobierno la emergencia alimentaria, bueno, directamente para la historia era un golpe letal, si querés mucho peor que bajar la bandera del no al control de cambios. Acá había un pensamiento ortodoxo, ultra ortodoxo de por medio, por el cual no había DNU para emergencia alimentaria. Ahora se allanó a bajar. Eduardo, sí. Perdona que te interrumpa, pero el tema a mí me tiene ahí puesto. ¿El gobierno va a reconocer la emergencia alimentaria y reconocer el fracaso del gobierno? Bueno, por eso mismo no lo iba a alargar por decreto de necesidad de urgencia. Lo que digo es que allanarse a prestar el quórum en el Congreso, incluso, no sé qué datos tenés, Martín, pero se habla de una sesión corta y relativamente cordial, por la cual va a quedar sancionada, en verdad medio sancionada. Bueno, eso está hablando de que evidentemente el gobierno se ha allanado a que esto ocurra y por supuesto, a ver, en términos fácticos está claro que el gobierno ha fracasado, pero que tenga que prestar quórum a que se sancione que el país durante su mandato termine la emergencia alimentaria es un hecho histórico. Y yo creo que esta categoría simbólica es muy fuerte y me parece que es aplicable también a las pavadas que se siguen escuchando a propósito de que el tema central es el acampe en la 9 de julio o las internas entre el polo obrero, barrios de pie y el resto de los movimientos sociales, porque esto que hoy se va a medio sancionar, y respecto de lo cual entiendo que estamos todos de acuerdo, que nadie puede estar en contra, y no hablo de esta mesa, hablo de nadie en su sentido genérico, de que se sancione la emergencia alimentaria, es entre otras cosas porque también se permaneció en la calle, más allá de las internas políticas o de los problemas en el tránsito, de cómo se insistió, de cómo se permaneció en la lucha porque esto pase, y eso también ha incluido la calle, digamos las cosas como son. Entonces, tengámoslo presente, porque, insisto, el jueves pasado a esta hora estábamos hablando de lo que indignan los indignados, ¿no? Por el corte del Metrobús, que nunca fue tal, solo unas horas. De hecho, este acampe de hoy es menor en cantidad o de estas horas al de la semana pasada, pero cuando uno se ve en esta posición de tener que, no debatir, sino rebatir estas tonterías que ponen en primer lugar lo que está en el fondo de la cuestión, en el fondo de hundido, realmente vuelve a indignarse. Entonces, que hoy se sancione esto, yo creo que es una victoria de la persistencia y de los temas centrales, ¿no? Más allá de cómo se implemente. Y tengo dos temas más sobre los que llamo a prestar atención, sin mucha originalidad de mi parte, por cierto, pero que me parecen salientes. Uno es el problema que se va a suscitar con el bono de 5.000 pesos que pretende el gobierno que el sector privado se cargue al estilo de como lo ha hecho en alguna medida el Estado luego de la crisis desatada dentro de la crisis el 12 de agosto con la escapada del dólar y de la inflación, porque por supuesto que no está en duda que las grandes empresas pueden afrontar un costo de esa naturaleza, pero en el caso de las pymes, como por otra parte ya se ha advertido desde el sector, en muchos casos va a ser imposible satisfacer eso. Tengo el dato, que para esto cito primero la información,
de que muy probablemente en lugar de compeler a un bono de 5.000 pesos por parte del sector privado, se va a proceder a través de algún mecanismo fiscal, o sea, descuento, rebaja o aplicación impositiva, de manera de que esto se note en el bolsillo, no a través de... ¿No crees que se disfraza, el aporte, Eduardo? termino, no a través del aporte directo, sino a través de un beneficio impositivo con el costo asumido por el Estado. Exacto. ¿No sentís que se disfraza, Eduardo? ¿Cómo, perdón? Si no sentís que se disfraza, este bono de los 5.000 pesos se diluye en trámites burocráticos después. No, no creo. En algún momento lo van a tener que hacer. De hecho, con los laburantes del Estado ha tenido que ser así, por ejemplo, respecto de que se rebajaron las cargas sociales. Eso lo ves por aquello que no se lo que te ingresa por aquello que no se te descuenta. Bien. Y lo que manejo como alguna información o alguna información que manejo es esta de que quizás con esto se tenga que hacer lo mismo porque las pymes no están en condiciones de afrontar este costo. Esto está clarísimo, por lo menos una muy buena parte de ellas. Y el tercer tema, que bueno, entiendo ya han comentado y estuve escuchando el programa Salteado, más vale que es la decisión de la jueza Marta Chiruli de intervenir al correo en la causa por la deuda del grupo Macri. Cuando uno lee los fundamentos del fallo, tampoco lleva demasiado tiempo, ¿no? Y además es muy concreta la resolución, ocultamiento de información en forma reiterada, reticencia a responder sobre pasivos millonarios, movimientos de fondo que no tenían justificación, etcétera. Yo creo que está pensando en la causa madre por la cual la familia Macri y él probablemente en cabeza van a tener muy serias dificultades, incluso no sé si antes del 10 de diciembre. Yo convoco a prestarle atención a la situación del ministro Aguado. Tal cual, porque era ministro de Comunicaciones y estaba y estoy hablando de Oscar Aguad, tal cual. Incluso antes del 10 de diciembre. Prestémosle atención a ese tema. Más allá de la familia Macri después Sí. Le mando un abrazo. Ya estás hablando de un funcionario de este gobierno. Sí, no ¿qué te parece? Tal cual. Eduardo, haga las cosas bien, como hasta ahora. Sí, alguna cosa estamos intentando. Gracias. Chao, señor Muñoz. Adiós, amigo. Eduardo Aliberti, nuestro columnista de todos los jueves. Página Org. No. Sácame de acá, negro. Te quiero. Te quiero. Federica Pais. Pais. Pancho Muñoz. Muñoz. Martín Granowski. Granowski. Valmiro Mainetti. Mainetti. De 6 a 9. Te quiero. Una señal.